La lluvia caía con furia, como si el cielo quisiera vaciar su tristeza sobre la tierra. Las gotas repiqueteaban contra los vidrios antiguos de la ventana, marcando un ritmo constante, casi hipnótico. Doña Teresa, una mujer de 75 años, apagó el viejo transistor que aún guardaba en la mesa junto al sillón. Caminó lentamente hacia la ventana y apartó la cortina bordada que había cosido con sus propias manos cuando aún soñaba con ver a su familia reunida otra vez. Sus dedos, delgados y temblorosos, rozaron la tela con una ternura que el tiempo no había logrado borrar. Fuera, el vendaval rugía. El sendero de piedra frente a su casa se había convertido en un torrente de barro, y las ramas del rosal que tanto cuidaba se agitaban desesperadas. Todo parecía detenido en una espera infinita, la casa, el reloj del comedor, el aire, como si todos aguardaran algo que nunca llegaba. De pronto, un golpe seco quebró el silencio. No fue el viento. No fue un trueno. Era algo más, algo que sonaba a cuerpo, a peso, a vida. Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó la lámpara del pasillo y se acercó a la puerta. Al abrirla, el viento frío le azotó el rostro y la oscuridad casi la envolvió. Pero lo que vio a sus pies le heló la sangre. Un niño, no mayor de 9 años, yacía junto a la cerca de madera. Estaba empapado, cubierto de lodo y con una herida en la frente que dejaba correr un hilo delgado de sangre. «Santo cielo», susurró Teresa, llevándose una mano al pecho. El pequeño balbuceaba algo que no se entendía, temblando bajo la lluvia. Su piel ardía de fiebre. Cuando abrió los ojos, los tenía nublados, como si mirara a través de otro mundo. Había algo en su expresión, una familiaridad imposible de ubicar, una sombra de alguien que alguna vez amó. «¿Puedes escucharme?», le preguntó arrodillándose en el barro, sin pensar en su bata empapada. El niño intentó responder, pero solo un gemido débil salió de su garganta. En su cuello colgaba una cadena vieja con una medalla oxidada, las letras borradas por el paso de los años y la lluvia. Teresa miró hacia la casa más cercana, la de los Montalvo. Todo estaba oscuro. Nadie vendría. No podía dejarlo ahí, no con esa tormenta. «Vamos, pequeño», murmuró con decisión. «No te puedo dejar aquí». Con un esfuerzo que no sabía que aún tenía, lo levantó con cuidado. El niño se apoyó en ella, liviano y pesado a la vez, como si llevara consigo algo más que su propio cuerpo, un misterio, un recuerdo. Cruzaron el umbral de la casa. Dentro, el silencio era espeso, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Lo recostó en el viejo sofá del salón, el mismo donde su hijo Martín se dormía después de cenar, hace tantos años. Teresa buscó mantas, agua tibia, un botiquín. Sus manos se movían con la precisión de alguien que había cuidado antes, que recordaba lo que era sanar a otro ser. Mientras limpiaba la herida del niño, lo observó con atención. Tenía una pequeña cicatriz bajo el labio, las pestañas largas y un gesto en el ceño que le resultó inquietantemente conocido. «¿Quién eres, muchacho?», susurró apenas, más como un pensamiento que como una pregunta. El niño abrió los ojos lentamente. Eran color miel, con reflejos dorados que parecían guardar un secreto. «No lo sé», murmuró con voz débil. «No recuerdo nada». Teresa lo cubrió con una manta y le acarició el cabello mojado. «Estás a salvo aquí», le dijo con suavidad, y al pronunciar esas palabras sintió algo que hacía mucho no sentía, la sensación cálida y viva de tener a alguien que cuidar. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de esa casa, por primera vez en años, la soledad había dado paso a una chispa de esperanza. El niño trató de incorporarse, pero Teresa le puso una mano en el hombro con suavidad. «Tranquilo, hijo, no te esfuerces», susurró. «Tienes fiebre, y esa herida aún sangra». «¿Por qué?», intentó decir él, pero el dolor le cortó la frase en un gemido. «¿Por qué te ayudo?», completó ella con una media sonrisa. El silencio se adueñó del lugar por unos segundos. Afuera, la lluvia comenzaba a perder fuerza, transformando los truenos en un murmullo lejano. «Porque, a veces», dijo finalmente Teresa, mirando hacia la ventana empañada,
la vida nos cruza con almas que necesitan un refugio, y otras veces somos nosotros quienes necesitamos darlo. No le contó que hacía 17 años nadie tocaba esa puerta. No le dijo que desde que su hija Elena se marchó con aquel hombre que prometía un futuro brillante en la ciudad, la casa se había vuelto un santuario de recuerdos. No le dijo que, cada noche, antes de dormir, se preguntaba si su niña seguiría viva, si habría cumplido sus sueños, o si alguna vez volvería con un nieto que ella jamás conocería. Cuando amaneció, el temporal había cesado. Teresa preparó un caldo humeante y pan tostado, el mismo que solía hacer los domingos. El pequeño, algo más despierto, se incorporó lentamente. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos tenían un brillo nuevo. «Come, hijo. Te hará bien», le dijo colocándole el plato sobre la mesa. El niño comió con un hambre que partía el alma, como quien lleva días sin probar bocado. «¿Recuerdas algo?», preguntó Teresa con voz queda. Él se detuvo un instante. Sus dedos, pequeños y temblorosos, jugaron con el trozo de pan. Solo, fragmentos. Una mujer llorando. El sonido de algo, un piano, creo. Y este olor, acercó el pan a su nariz. Es como si lo conociera de antes. El corazón de Teresa dio un salto. Elena tocaba el piano, en esa misma sala, frente a esa misma ventana donde ahora el niño desayunaba. Y ella misma horneaba pan cada fin de semana mientras su hija practicaba melodías que llenaban la casa de vida. «Debes tener un nombre», dijo intentando disimular la emoción. «No lo recuerdo», respondió el niño bajando la mirada. «No sé quién soy». Teresa miró el colgante que aún llevaba en el cuello. Había logrado limpiarlo durante la noche. Bajo la capa de óxido se alcanzaban a leer unas letras: «And, amor eterno». «¿Te parece bien si te llamo Andrés?», preguntó. El niño pensó un momento y asintió. «Sí. Andrés. No me suena extraño». Y así fue como Teresa, una mujer que había perdido a su única hija hacía 17 años, comenzó a cuidar de un pequeño desconocido que había llegado envuelto en lluvia y misterio. No sabía que ese encuentro marcaría un antes y un después en su vida. Porque a veces, y solo a veces, el destino se disfraza de casualidad. Porque hay momentos en que uno cree estar salvando a alguien, y en realidad, es ese alguien quien viene a rescatarnos del olvido. ¿Alguna vez has sentido que la vida te pone frente a alguien para recordarte lo que habías perdido? Que el amor, aunque parezca dormido, nunca muere, solo espera el instante perfecto para volver a florecer. Antes de continuar con esta historia inspirada en hechos reales, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí compartimos relatos que sanan, que despiertan memorias y nos enseñan que ningún corazón está realmente solo. Gracias por escuchar con el alma. Los días siguientes transcurrieron en una rutina nueva, frágil pero hermosa. 2 generaciones distintas aprendiendo a convivir bajo el mismo techo. Andrés, aunque aún débil, se empeñaba en no ser una carga. Insistía en doblar la ropa limpia, regar las plantas del patio y ordenar los libros que llevaban años acumulando polvo. Teresa lo observaba desde la cocina mientras preparaba té. A través del cristal veía al niño intentando enderezar la vieja cerca del jardín con sus pequeñas manos. Sus movimientos eran torpes, pero había algo familiar en ellos. La forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, el modo en que se mordía el labio al frustrarse, eran gestos idénticos a los de Elena. La mujer sintió un nudo en el pecho. Cada día que pasaba junto a aquel niño, era como mirar un reflejo de su pasado. Quizás la vida, pensó, le había devuelto en forma de niño lo que el tiempo le había arrebatado. ¿Se encuentra bien, doña Teresa?, preguntó Andrés, notando cómo ella lo observaba con una mezcla de ternura y desconcierto. Sí, hijo, respondió ella, con una sonrisa temblorosa. Es solo que, por un momento, me recordaste a alguien que quise mucho. Andrés se acercó limpiándose las manos en el pantalón que ella le había conseguido de una vecina. Le quedaba un poco grande, los dobladillos caían sobre los tobillos, igual que la ropa que su hija Elena solía tomar del armario de su padre cuando era niña, empeñada en parecer adulta. ¿Era su hija?, preguntó el niño, sin titubear,
con esa intuición pura que a veces solo tienen los niños. Teresa se quedó inmóvil. El corazón le dio un salto. Ella no le había dicho nada sobre Elena. ¿Cómo lo supiste?, murmuró. No lo sé, contestó él, confundido. Solo, hay una habitación al final del pasillo que parece esperar a alguien. Hay cosas de mujer joven, y un piano que parece estar esperando ser tocado. Supuse. Teresa sintió que el aire se le escapaba del pecho. El cuarto de Elena seguía intacto. Nadie había entrado allí desde hacía 17 años, salvo ella misma, de vez en cuando, solo para limpiar el polvo que caía sobre los recuerdos. Se llamaba Elena, dijo en voz baja. Tenía 18 años cuando se fue. Se marchó con un hombre que prometió llevarla a vivir su sueño en la ciudad. Dijo que regresaría, pero nunca volvió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se secó el rostro con el borde del delantal. A veces pienso que quizás aún vive, pero otras, siento que solo quedan sus ecos en esta casa. Andrés la miró con esa compasión silenciosa que no necesita palabras. Por un instante, Teresa sintió un impulso profundo de abrazarlo, igual que aquella última noche en que sostuvo a su hija antes de verla partir. En la mirada del niño había algo que llenaba el vacío que el tiempo no había podido borrar. ¿Puedo ver su habitación?, preguntó Andrés con voz suave, casi temerosa. Teresa dudó. Aquel cuarto era como un santuario. Un lugar donde cada objeto guardaba un pedazo del alma de su hija. Si eso deseas, está bien, respondió finalmente, pero está todo como ella lo dejó. Caminaron juntos por el pasillo. La luz tenue del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo las paredes de un tono ámbar nostálgico. Cuando Teresa giró la llave y abrió la puerta, un olor familiar se escapó del cuarto, una mezcla de polvo, madera vieja y flores secas. La habitación parecía detenida en el tiempo. La cama seguía cubierta con la colcha de margaritas que Elena había elegido para sus 15 años. En el tocador, los frascos de perfume permanecían alineados junto a una fotografía enmarcada donde una joven sonreía vestida de graduación. Andrés avanzó lentamente hasta el centro del cuarto. Cerró los ojos y respiró hondo. Huele a jazmines, murmuró. El alma de Teresa se estremeció. Nadie fuera de esa casa podía saberlo. Elena amaba ese aroma. Siempre usaba agua de jazmín, decía que le recordaba los veranos felices antes de marcharse. ¿Te resulta familiar?, preguntó Teresa, con un nudo en la garganta. Sí, respondió el niño, frunciendo el ceño. Pero no sé por qué. Es como un sueño, que casi puedo recordar, pero se me escapa. Andrés caminó hacia el rincón donde reposaba el viejo piano de cola. Lo miró con respeto, casi con reverencia. Sus pequeños dedos tocaron las teclas sin presionarlas, como si saludara a un viejo amigo dormido. ¿Ella tocaba?, preguntó. Sí, respondió Teresa con un suspiro. Era su don. Podía escuchar una melodía una sola vez y luego tocarla de memoria. Era magia pura. Sin pensarlo, Andrés presionó una tecla. El sonido llenó la habitación como una gota de luz rompiendo el silencio. Luego presionó otra, y otra. Pronto, una melodía sencilla y dulce empezó a fluir de sus dedos. Teresa llevó las manos a la boca. Esa canción. Era la nana que le cantaba a Elena cuando era bebé, la misma que su hija tocaba cada noche antes de dormir. ¿Dónde aprendiste eso?, susurró, con lágrimas en los ojos. Andrés se detuvo de golpe. Parecía tan sorprendido como ella. No lo sé, respondió con voz trémula. Mis manos, simplemente la conocían. El silencio volvió a llenar la habitación. Sus miradas se cruzaron por un largo momento, y en ese instante algo invisible, pero profundamente real, los unió. Ni el tiempo ni la distancia podían explicar lo que estaba ocurriendo, pero ambos sintieron que ese encuentro no era una casualidad. Era el comienzo de algo que el destino había esperado mucho tiempo para revelar. El aire entre ellos se volvió denso, lleno de preguntas que ninguno se atrevía a pronunciar. Había algo invisible,
casi sagrado, que los unía sin explicación. Esa noche, mientras Teresa preparaba la cena, el pequeño Andrés curioseaba por la sala, fascinado por los objetos antiguos que parecían guardar historias dormidas. En el fondo de un armario, encontró una pequeña caja de madera. Estaba golpeada, con una bisagra colgando y la tapa apenas sostenida por el tiempo. Doña Teresa, dijo con cautela. ¿Puedo intentar arreglarla? Ella se giró lentamente. Al verla en sus manos, sintió un estremecimiento. Esa caja pertenecía a Elena, susurró. La guardaba con tanto cariño. Tenía dentro sus cartas del colegio, unas fotos y el anillo de compromiso que nunca llegó a usar. Se rompió el día antes de marcharse. Nunca tuve el valor de tocarla otra vez. Andrés no respondió. Se llevó la caja al cobertizo y comenzó a trabajar en silencio, usando unas herramientas viejas y oxidadas. Sus manitas se movían con precisión, como si recordaran un gesto aprendido mucho tiempo atrás. Ajustó los tornillos, cambió una bisagra, lijó un borde, sopló el polvo. Durante una hora entera, el sonido del metal y la madera se mezcló con el crepitar de la lluvia sobre el tejado. Cuando terminó, volvió a la sala. Ya está lista. Dijo con una sonrisa tímida, entregándole la caja con cuidado. Teresa la sostuvo entre las manos. Pesaba igual que el recuerdo. Al abrirla, algo dentro hizo clic, y, contra toda lógica, el viejo mecanismo musical volvió a sonar. Una melodía suave, familiar, se desplegó por el aire. Era la misma canción que Andrés había tocado en el piano una hora antes. Los dos se quedaron inmóviles, mirándose. Esa coincidencia, ya no podía llamarse coincidencia. Era algo más. Algo que el corazón comprendía antes que la razón. Andrés, dijo Teresa con voz temblorosa, ¿tú crees en el destino? El niño se sentó frente a ella. Sus ojos color miel parecían guardar siglos de historias que él mismo desconocía. Antes de llegar aquí, no creía en nada, dijo despacio. Pero desde que piso esta casa, siento que ya la conocía. Como si hubiera estado aquí antes, o como si toda mi vida hubiera estado esperando regresar sin saber por qué. Teresa cerró los ojos. Por primera vez en 17 años, se permitió imaginar que quizás, solo quizás, el destino aún tenía algo que decirle. Pasaron 2 semanas desde la llegada de Andrés, y la casa, antes tan callada, volvió a respirar. Las mañanas tenían olor a pan recién hecho, las risas resonaban entre los pasillos, y hasta el reloj de pared, que llevaba años detenido, había vuelto a marcar el tiempo. El jardín florecía otra vez. Y el alma de Teresa también. Pero aquel domingo, algo cambió. Teresa había ido temprano al pueblo por las medicinas del niño. Al regresar, mientras subía los escalones del porche, escuchó una melodía que la detuvo en seco. Era música. El sonido del piano atravesaba las paredes como una corriente viva. Se acercó a la ventana y miró dentro. Andrés estaba sentado frente al piano, con los ojos cerrados, completamente absorto. Sus dedos se movían con una soltura imposible para un niño que jamás había recibido clases. Las notas fluían con una elegancia que no podía ser casual. Y entonces Teresa lo reconoció. No puede ser. Susurró, llevándose una mano al pecho. La melodía era Claro de Luna, de Debussy. La misma pieza que Elena tocaba obsesivamente los días antes de marcharse. La misma que interpretó, entre lágrimas, la última noche que compartieron juntas. Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Andrés no solo tocaba la misma canción, repetía los mismos errores de su hija en el tercer compás, la misma pausa sentimental que Elena solía añadir diciendo: la música también necesita respirar, mamá. Cuando la pieza terminó, el silencio fue absoluto. Andrés abrió los ojos, sorprendido, y miró sus propias manos. ¿Cómo es posible?, murmuró con voz temblorosa. No sé de dónde salió. Teresa entró despacio, conteniendo el temblor que la recorría. ¿De dónde conoces esa canción, hijo?, preguntó apenas con un hilo de voz. No lo sé, respondió él, confundido.
Estaba ordenando los libros y encontré esta partitura. Pero cuando la toqué, fue como si mis dedos ya la recordaran. Como si mi mente no supiera, pero mi cuerpo sí. Teresa se acercó al piano. La partitura, amarillenta y doblada por el tiempo, tenía una firma en la esquina inferior, Elena R. El corazón de Teresa latió con fuerza. El viento entró por la ventana, agitando las cortinas como si el pasado mismo respirara entre ellas. Nada en ese momento parecía casualidad. Había algo, una conexión que desafiaba toda lógica, un lazo invisible que unía a esa mujer y a ese niño. Un eco del amor que se niega a morir, aunque cambie de forma. La partitura estaba abierta justo en la página donde, con letra temblorosa, alguien había escrito a lápiz. Para mamá, que me enseñó que la música también puede decir adiós. Teresa sintió que el pecho se le apretaba. Miró al niño con una mezcla de asombro y miedo. Andrés, necesito hacerte una pregunta, y quiero que me respondas con total sinceridad. El pequeño asintió, notando la gravedad en su voz. Esa mujer que recuerdas, la que llora en tus sueños, dijo Teresa con voz apenas audible. ¿Podrías describirme algo más de ella? Andrés cerró los ojos, buscando entre los fragmentos borrosos de su memoria. Tenía el cabello castaño claro, siempre recogido, dijo lentamente. En su mano giraba un anillo dorado cuando estaba nerviosa. Teresa se llevó la mano al pecho. Sentía que el aire le faltaba. En su dedo anular, brillaba el mismo anillo que jamás se había quitado desde que su esposo murió, el mismo que solía girar cuando se preocupaba por Elena. ¿Algo más? Susurró. Cantaba mientras cocinaba, añadió el niño con voz baja. Y siempre olía a jazmines. Había flores, muchas, en todas partes. Teresa se quedó inmóvil. El alma se le estremeció. Elena también cantaba en la cocina. Y su perfume favorito era el de jazmín. ¿Por qué me pregunta eso, doña Teresa? Preguntó el niño, confundido. Pero antes de que ella pudiera responder, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era doña Matilde, la vecina de toda la vida. Llevaba un plato cubierto con una toalla bordada. Buenos días, Teresa, dijo sonriente. Vine a conocer al muchachito del que todo el pueblo habla. Andrés se acercó con educación y le dio la mano. Mucho gusto, señora. Me llamo Andrés, o eso creo. Matilde lo observó con atención, como quien trata de recordar un rostro que se le escapa. Tienes una cara muy conocida, hijo, murmuró. Andrés, ¿dijiste? Él asintió. Matilde giró la cabeza hacia Teresa con una expresión inquieta. Teresa, ¿podemos hablar un momento a solas? Salieron al patio. El viento movía las ramas de los naranjos, y el aire olía a tierra mojada. Matilde cerró la puerta despacio. Ese niño, empezó en voz baja, tiene los ojos de Elena. Teresa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Los mismos ojos color miel con esas motitas doradas. Y la manera en que frunce el ceño, igual que tu hija cuando se concentraba. Matilde respiró hondo antes de continuar. Teresa, tú sabes que yo supe cosas después de que Elena se fue. Teresa la miró sin entender. Tu hija, dijo Matilde despacio. Tu hija se fue embarazada. El corazón de Teresa se detuvo. ¿Qué? No, eso no puede ser. Sí, Teresa. Lo supe por una comadrona del pueblo vecino. Elena estuvo allí durante meses. Dio a luz a un niño, y luego lo entregó en adopción antes de desaparecer. El viento se volvió frío. Teresa apoyó una mano en la pared para no caer. ¿Un niño? Logró decir con un hilo de voz. ¿Cuándo? Hace unos 8 años, respondió Matilde. Y si no me falla la memoria, lo llamó Andrés. El silencio cayó como una losa. Teresa se quedó paralizada, intentando procesar lo imposible. ¿Estás segura de lo que dices? Tan segura como que ese niño tiene la misma pequeña cicatriz en la barbilla que Elena se hizo al caer del nogal cuando tenía 8 años. Esa marca, Teresa, no se aprende. Se hereda.
El alma de Teresa se desmoronó. Regresaron a la sala. Andrés seguía allí, hojeando las partituras del piano con curiosidad. Teresa lo miró con otros ojos. Cada rasgo suyo empezó a cobrar sentido, las cejas idénticas a las de Elena, el lunar diminuto detrás de la oreja izquierda que venía de su abuela, la forma en que se tocaba el cuello cuando estaba nervioso, todo encajaba como piezas de un rompecabezas que había tardado 8 años en armarse. Doña Teresa, dijo el niño, notando su expresión, ¿está todo bien? Ella lo miró largo rato antes de responder. Mi niño, susurró, y la voz se le quebró. Creo que hay algo muy importante que debemos descubrir juntos. El viento soplaba fuerte afuera, haciendo danzar los jazmines del jardín. Por primera vez en 17 años, esas flores parecían dispuestas a florecer de nuevo. Esa noche, Teresa no pudo dormir. Las palabras de Matilde giraban en su cabeza una y otra vez. Elena tuvo un hijo, lo llamó Andrés. Se levantó en silencio, sin encender la luz, y caminó hasta su habitación. Abrió el viejo baúl que guardaba al pie de la cama, el que nunca había tenido el valor de revisar por completo. Sus manos temblaban mientras revolvía cartas, fotografías amarillentas y recuerdos que olían a pasado. Hasta que, al fondo, encontró lo que no sabía que estaba buscando, un pequeño sobreenvuelto en un pañuelo de seda azul. Su nombre estaba escrito en la letra delicada y firme de su hija. Para mamá. El corazón de Teresa comenzó a latir con fuerza. Sabía que ese sobre contenía una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser leída. En el sobre se leía, con tinta desvaída. Para mamá. Solo abrir si algo me ocurre. Teresa nunca lo había tocado. Durante 17 años había guardado esa carta como si fuera una reliquia sagrada, esperando el día en que su hija regresara para explicárselo todo cara a cara. Pero esa noche, con Andrés durmiendo en la habitación contigua, comprendió que ya no podía seguir esperando. Con las manos temblorosas rompió el sello. Dentro había varias hojas dobladas con cuidado. Reconoció la letra de su hija desde la primera línea. Mamá querida. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo decidió que ya no podía protegerte de esta verdad. Me fui con Daniel creyendo que me esperaba una vida nueva, llena de amor y esperanza. Lo que nunca te conté es que, cuando partí, ya llevaba 3 meses de embarazo. Tenía miedo, mamá. Un miedo que me paralizaba. Daniel me juró que seríamos una familia, que me ayudaría a estudiar música, que me haría feliz, pero con los meses, ese sueño se convirtió en una pesadilla. Teresa respiraba con dificultad, pero siguió leyendo, con lágrimas silenciosas cayendo sobre el papel. Los golpes comenzaron cuando mi vientre empezó a notarse. Decía que el niño arruinaría sus planes, que yo lo había engañado. Soporté más de lo que debía, con la esperanza de que cambiara, pero el miedo se volvió insoportable. Di a luz sola, en un hospital del pueblo vecino. Nadie vino. Nadie supo. Y cuando lo tuve en mis brazos, lo supe al instante, era el amor más puro que jamás sentiría. Sus ojos eran como los míos, color miel con destellos dorados. Le llamé Andrés, como mi abuelo, aquel que amaba la música tanto como tú. Teresa apretó la carta contra su pecho, conteniendo un sollozo. Pero Daniel se volvió más violento. Me amenazó con hacerle daño al bebé si seguía conmigo. Una noche, después de otra golpiza, tomé la decisión más dura de mi vida. Llevé a mi hijo al orfanato de Santa Lucía. Le dejé una pequeña medalla con las palabras amor eterno grabadas. Antes de irme, le susurré una promesa, mamá va a encontrarte, mi niño. Si no puedo hacerlo yo, ella lo hará. Esa fue la última vez que lo vi. Las lágrimas ya corrían sin freno por el rostro de Teresa. Después de eso, Daniel desapareció. Me quedé sin nada, sin dinero, sin fuerzas, sin rostro para volver a casa y decirte que había fallado. He pasado estos años buscándolo, mamá. Fui a cada orfanato, cada registro, cada rincón donde pudiera haber estado. Pero es como si se hubiera desvanecido. Si estás leyendo esto, y la vida me quitó la oportunidad de encontrarlo, búscalo tú. Dile que su madre jamás dejó de amarlo.
Dile que todas las noches toqué la misma nana, nuestra nana, con la esperanza de que él pudiera escucharla en alguna parte. Y si el destino, por alguna razón, lo lleva de regreso a casa, cuídalo. Ámalo. Protégelo por las dos. Con todo mi amor. Tu hija, que nunca te olvidó, Elena. Pede en el sobre encontrarás una pulsera de hospital. Tal vez algún día sirva para reconocerlo. Teresa dejó caer la carta sobre su regazo. Durante un largo rato no pudo moverse, ni pensar, ni respirar. Finalmente abrió el sobre pequeño que había dentro. Allí estaba, una diminuta pulsera de hospital, amarillenta y frágil, con letras apenas legibles. Andrés Rojas, nacido el 12 de abril. La fecha coincidía exactamente con la edad del niño que dormía al otro lado del pasillo. Teresa llevó una mano a su boca para ahogar el llanto. Se puso de pie y, con pasos vacilantes, caminó hasta la habitación de Andrés. Abrió la puerta con cuidado. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando el rostro del niño. Su cabello castaño se esparcía sobre la almohada, desordenado, igual que el de Elena cuando era niña. Respiraba tranquilo, con esa paz que solo tienen los inocentes. Teresa se quedó en el umbral, con el corazón desbordado, y murmuró en voz baja. Mi pequeño, al fin te encontré. El viento entró suavemente, trayendo consigo el perfume de los jazmines del jardín. Por primera vez en 17 años, aquellas flores, las favoritas de Elena, comenzaron a florecer otra vez. En la mesita junto a la cama, bajo la tenue luz de la luna, algo brilló. Era la medalla que el niño nunca se quitaba. Teresa se acercó despacio, como si temiera romper el silencio sagrado que llenaba la habitación. La tomó con cuidado entre los dedos, y al girarla, leyó las palabras grabadas con trazo antiguo. Andrés. Amor eterno. El corazón se le detuvo. No había duda. Aquel niño que había encontrado casi sin vida bajo la tormenta, aquel pequeño que había llenado su casa de risas y melodías, no era un desconocido. Era su nieto. El hijo de Elena. El bebé que su hija había entregado para salvarlo de un destino cruel. Dios mío, susurró Teresa cayendo de rodillas junto a la cama, con el alma temblando entre sus manos. El movimiento despertó al niño. ¿Doña Teresa? Dijo adormilado, frotándose los ojos. ¿Le pasa algo? Ella lo miró, y en esa mirada vio mucho más que un rostro infantil. Vio los ojos de su hija, los de su difunto esposo, y los suyos propios reflejados en esa mezcla perfecta de historia, amor y destino. Todo lo que había perdido, ahora estaba frente a ella, respirando, mirándola con inocencia. Mi niño, murmuró con voz quebrada. Mi pequeño, mi nieto. El niño parpadeó, confundido. ¿Qué dice? Teresa extendió la carta, todavía húmeda por las lágrimas. Léela, mi amor. Léela y entenderás por qué tu corazón reconoció esta casa antes que tu mente. Se sentaron juntos, bajo la luz plateada que entraba por la ventana. Andrés leía con esfuerzo, ayudado por la voz temblorosa de Teresa. A medida que las palabras cobraban sentido, su expresión cambiaba, del desconcierto al asombro, del asombro al dolor, y del dolor a una paz profunda, como si cada frase curara una herida invisible que había cargado sin saberlo. Elena, dijo Teresa con lágrimas en los ojos. Era tu madre, hijo mío. Y yo, soy tu abuela. El silencio que siguió fue tan puro que parecía eterno. Y entonces, sin decir más, el niño se lanzó a sus brazos. Teresa lo sostuvo con fuerza, como si temiera que el sueño se desvaneciera. Lloraron los dos, juntos, mientras afuera el viento acariciaba los jazmines del jardín. Las flores, dormidas durante 17 años, habían decidido florecer esa noche. Como si el universo hubiera esperado precisamente ese momento para unir lo que alguna vez fue separado. El amanecer los encontró en la cocina, sentados uno frente al otro. Sobre la mesa se apilaban fotografías antiguas, cartas amarillentas y pequeños recuerdos que ahora tenían sentido. Cada objeto era una pieza del rompecabezas que el destino había tardado casi una vida entera en completar.
Andrés sostenía una foto de una joven embarazada, sonriendo entre flores blancas. Era Elena, su madre, de pie frente al mismo jardín de jazmines que ahora crecía fuera de la ventana. El niño recorrió con sus dedos el contorno del rostro en la fotografía. Recuerdo sus manos, dijo en voz baja. Tenía un lunar aquí, en el pulgar. Y olían a jabón de glicerina. Teresa sintió que el corazón se le partía y se recomponía al mismo tiempo. Durante años había imaginado ese reencuentro, sin saber que el milagro ya dormía bajo su techo. Ella te cantaba, susurró. Todas las noches. De una vieja caja de madera sacó una grabadora oxidada. Grabé su voz una Navidad. Tenía 17 años. Presionó el botón y un sonido frágil llenó la habitación. La voz de Elena, cálida y serena, emergió del pasado como un suspiro. Duerme, mi niño, que la luna se va. Las notas eran las mismas que Andrés había tocado en el piano, la misma melodía que había flotado entre ellos desde el primer día. El niño cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Teresa lo abrazó una vez más. Tu mamá nunca te abandonó, hijo. Te salvó. Y el destino te trajo de vuelta a casa. Afuera, los jazmines seguían abriéndose, inundando el aire con su aroma. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, y por primera vez en muchos años, la casa ya no estaba en silencio. La música, el amor y la vida, habían regresado. Duérmete, mi amor, que mamá te cuidará, susurró la grabación. Andrés se llevó una mano al pecho. Su voz tembló. Esa canción, la escuchaba en el orfanato, dijo con los ojos vidriosos. Los otros niños se reían, decían que me inventaba una madre, pero yo la oía tan claramente, cada noche, como si alguien me cantara desde lejos. Teresa lo miró con lágrimas contenidas. Y entonces, como si la voz de Elena hubiese sido una llave mágica, algo cambió en el aire. Los recuerdos comenzaron a fluir. Primero tímidos, luego como un torrente imparable. Andrés recordó el olor del pan recién horneado, el canto de los gorriones en las mañanas, el sonido de una risa cálida que lo arrullaba. El cuarto azul, murmuró de pronto, mirando hacia la escalera. Había un cuarto azul con estrellas pintadas en el techo. Teresa se levantó despacio y extendió su mano. Ven, hijo. Ven conmigo. Subieron juntos las escaleras, en un silencio reverente. La puerta del cuarto había permanecido cerrada durante casi una década. Cuando Teresa la abrió, un olor a madera, polvo y recuerdos la envolvió. Las paredes seguían pintadas de azul claro, las estrellas doradas que había dibujado con Elena aún brillaban con la luz del amanecer. En una esquina, descansaba la vieja cuna que había pasado por 3 generaciones. Andrés se detuvo en el umbral. Sus piernas temblaban. Sus ojos recorrieron el lugar lentamente, como si cada objeto despertara una memoria dormida. El osito de felpa con un botón faltante, el móvil de madera que giraba con la brisa, los cuentos infantiles apilados en el estante. Aquí dormía, susurró, entrando con pasos inciertos. Mamá me leía historias, y cuando lloraba, me llevaba a la ventana para mostrarme las estrellas de verdad. Se acercó y abrió la ventana. El aire fresco trajo consigo el aroma dulce de los jazmines. De repente, su voz se quebró. La noche en que me llevó, dijo con lágrimas cayendo. Recuerdo que llovía. Ella lloraba, mamá lloraba tanto. Me dijo que haríamos un viaje corto, que las estrellas me cuidarían hasta que volviéramos a casa. Teresa se acercó y lo abrazó fuerte, como si quisiera reparar con ese gesto todos los años que el destino les había robado. Y lo hicieron, hijo, susurró. Las estrellas te cuidaron, y te trajeron de vuelta a casa. Los días siguientes fueron como despertar de un sueño largo. El pueblo, que al principio había mirado con curiosidad al niño desconocido, comenzó a sonreír al verlo correr por las calles o tocar el piano en la iglesia. Doña Teresa había recuperado algo más que compañía, había recuperado la vida. La gente decía que era un milagro verla sonreír otra vez. Andrés, en cambio, ya no se despertaba preguntándose quién era. Ahora lo sabía.
Sabía que pertenecía a un hogar, a una historia, a un amor que lo había esperado toda una vida. Iba a la escuela del pueblo, tocaba el piano en las tardes, y cada noche se asomaba a la ventana de su cuarto azul para mirar las estrellas que un día le prometieron protección. Una tarde de otoño, mientras limpiaban el jardín, Andrés encontró algo enterrado cerca del viejo rosal. Era una pequeña caja de metal oxidada. Teresa la abrió con cuidado. Dentro, un papel doblado y una letra que reconoció al instante. Era de Elena. Para mi pequeño Andrés. Si algún día regresas a casa, quiero que sepas que este rosal lo planté el día que naciste. Cada primavera, cuando florezca, será mi forma de decirte que el amor verdadero nunca muere. Solo espera el momento perfecto para florecer de nuevo. Teresa y Andrés se miraron en silencio. El viento soplaba suave, y entre las ramas del rosal comenzaron a abrirse los primeros brotes. Blancos. Fragantes. Vivos. El mismo aroma que había acompañado a su familia durante generaciones volvía a llenar el aire. El amor, ese que el tiempo no destruye, que la distancia no borra, que la muerte no vence, había florecido una vez más. Y esta vez, no se marchitaría jamás. Si estás leyendo esto, decía la última línea de la carta, significa que las estrellas cumplieron su promesa de cuidarte hasta que pudieras volver a casa. Eres lo más hermoso que hice en mi vida. Tu mamá, que te ama por siempre, Elena. Esa noche, Teresa y Andrés plantaron juntos un nuevo rosal blanco al lado del viejo jazmín del jardín. Cada puñado de tierra era una promesa. Cada gota de agua, una oración silenciosa de gratitud. Abuela, dijo Andrés, rompiendo el silencio con voz temblorosa. Era la primera vez que la llamaba así. El sonido de esa palabra llenó la noche como una melodía celestial. Dime, mi amor, respondió Teresa, con el alma a flor de piel. ¿Tú crees que mamá sabía que esto iba a pasar? Teresa levantó la mirada al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre ellos. Creo que el amor de una madre es más fuerte que cualquier distancia, hijo, susurró. Y creo que tu mamá movió cielo y tierra para asegurarse de que encontraras el camino de regreso. Los meses pasaron, y la casa volvió a respirar. Andrés llenó de vida aquel hogar que durante años había permanecido en silencio. Ayudaba con las tareas, estudiaba en la mesa de la cocina mientras Teresa preparaba la cena. Y por las tardes, el sonido del piano se extendía por toda la casa como un canto de esperanza. Ya no era una casa vacía, sino un lugar donde la memoria se había transformado en vida. Cada domingo, abuela y nieto caminaban hasta el cementerio del pueblo. Llevaban flores frescas, rosas y jazmines, a la tumba de Elena. Andrés le contaba todo, cómo le iba en la escuela, los amigos que había hecho, las canciones nuevas que estaba aprendiendo. Y Teresa, con el corazón lleno de ternura, murmuraba oraciones de agradecimiento por el milagro de haberlo recuperado. Una mañana de primavera, cuando el rosal que habían plantado juntos dio su primera flor. Andrés se levantó temprano y preparó el desayuno. Mientras el pan se doraba y el aroma llenaba la cocina, se sentó al piano y comenzó a tocar la misma melodía que su madre le cantaba de niño. Pero esta vez, no era una canción triste. Era una celebración. Un canto a la vida, al reencuentro, a los amores que jamás mueren. Teresa bajó las escaleras lentamente, guiada por la música. Se colocó detrás de su nieto y posó las manos sobre sus hombros. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, hijo? Le dijo con una sonrisa. ¿Qué, abuela? Que tu madre nunca se fue. Siempre estuvo aquí, en cada rincón, en cada flor del jardín, en cada nota del piano. Y ahora vive en ti, en tu risa, en tu forma de mirar el cielo, en tus manos cuando tocan la vida con amor. Ella volvió, a través de ti. Andrés dejó de tocar y la abrazó con fuerza. En ese abrazo se encontraron todos los años perdidos, todas las lágrimas, todo el amor que había estado esperando el momento de florecer. El pueblo ya no hablaba del niño misterioso que llegó una noche de tormenta. Ahora todos lo conocían como el nieto de doña Teresa. El niño que devolvió la risa a la casa del jazmín.
El pequeño milagro que demostró que el amor verdadero no desaparece, solo espera. Y cada noche, cuando las estrellas aparecían en el cielo, abuela y nieto salían al jardín, tomados de la mano, para mirarlas juntos. Ya no las veían como un recuerdo de lo que habían perdido, sino como una celebración de todo lo que habían recuperado. Porque el amor, el verdadero amor, no se rompe con el tiempo, ni con la muerte, ni con la distancia. Solo cambia de forma. Y siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y así, querida alma que escuchas, termina esta historia tejida con ausencias que se convirtieron en presencias. Con promesas que el cielo guardó hasta cumplirlas. Y con un amor que se negó a desaparecer. A veces el destino no llega cuando lo esperamos. Llega disfrazado de lluvia, de niño perdido. De una puerta que se abre en medio de la noche. Y cuando eso pasa, es el universo recordándonos que nunca es tarde para volver a casa. Hubo momentos en esta historia que tocaron el alma. Fue cuando Teresa escuchó, después de tantos años, la voz de su hija cantando aquella nana olvidada. O tal vez cuando Andrés, con los ojos llenos de asombro, reconoció el cuarto azul donde alguna vez fue amado sin saberlo. Quizás fue ese instante eterno, cuando ambos comprendieron que el amor verdadero no desaparece. Solo duerme, esperando el momento exacto para volver a casa. Nos encantaría leer tu sentir en los comentarios. Tus palabras son compañía para quienes buscan esperanza, abrigo para los corazones cansados. En este espacio celebramos las historias que curan. Los lazos invisibles que unen a quienes se aman más allá del tiempo. Y esa fuerza sagrada de una abuela que acogió a un niño sin saber. Que estaba abrazando el pedazo más puro de su propia alma. Creemos en la magia de un amor maternal que trasciende generaciones. En la fe que no se rinde. Y en el poder de los encuentros que el destino escribe con precisión divina. Porque no existen las casualidades cuando se trata del amor de familia. Gracias por quedarte hasta aquí. Por abrir tu corazón a esta historia. Por permitirte sentir, llorar, recordar y creer. Si este relato te tocó el alma, déjanos un me gusta y suscríbete. Cada semana compartimos nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Y recuerda. Si alguna vez el mundo se siente demasiado silencioso, vuelve a este rincón. Aquí, donde las almas se reconocen. Te esperaremos con otra historia que te devuelva la fe en los milagros cotidianos. Hasta pronto. Y que las estrellas te acompañen. Justo cuando tu corazón lo necesite.